noticiero favorito. Con ustedes, Sumak Villaykuna, Ali Shamushka Kapai Chikai, Wairaman Yuchipanchi, Kai Sumak Villanakunata. Les presentamos a ustedes la siguiente información. Hemos encontrado unos vestigios en los Andes ecuatorianos acerca de la conformación de la región política, social, económica, administrativa, que nos lleva a explorar un poco más de su historia. Y vamos contigo al lugar de los hechos. Sumak Villaykuna. Nos encontramos en el lugar de los hechos. Estas son antiguas ruinas de una ciudad de los Andes. Lo que se pudo evidenciar fue estas artesanías realizadas con material de la región y sobre todo estos hermosos collares que representan la vida de las personas indígenas que habitaban en este lugar. Y aquí estamos nuevamente reportando desde el interior de una de las estructuras que se encuentra en la Hacienda Las Violetas. Entonces, ¿de qué forma el contexto económico, político y social colonial de la región andina influyó en la conformación de los estados nacionales después de la época de la independencia? A partir de estos vestigios se nos vino estas interrogantes. Entonces, nos lleva a pensar que durante la época colonial, la región andina estaba organizada en torno a estructuras políticas y administrativas impuestas por los colonizadores españoles. Estas estructuras incluían virreinatos, audiencias, corregimientos, establecieron ciertas divisiones territoriales y sistemas de gobierno que continuaron influyendo en la configuración de estados nacionales posteriores. Las instituciones políticas y administrativas establecidas durante la época colonial también dejaron su huella en la formación de los estados nacionales. Muchos de los líderes independentistas y fundadores de las nuevas naciones tenían experiencia en la administración colonial y en algunos casos adoptaron estas estructuras para sus propios fines. El contexto económico, político y social colonial de la región influyó profundamente en la conformación de los estados nacionales después de la independencia. Determinaron en gran medida la estructura económica, política y social de esta nueva nación. La sociedad colonial andina estaba dividida en diferentes estratos sociales, incluyendo españoles, criollos, mestizos, indígenas y afrodescendientes. Es por eso que a partir de estos vestigios que encontramos podemos establecer que en esta hacienda Las Violetas hubo presencia masiva de comunidades indígenas. Reportamos de estudio el hallazgo de este hermoso vestigio, el cual nos lleva a responder también la siguiente interrogante. ¿La acción de los criollos en la conformación de los estados puede ser considerada como un acto revolucionario? ¿La conformación de los estados fue beneficiosa o negativa para la región andina? La región andina que se encontraba presente dentro de esta hacienda Las Violetas, no simplemente del lugar, sino el hecho de que la población estaba conjuntamente habitada, tanto indígenas como criollos o españoles. Los criollos, que eran descendientes de europeos nacidos en América, desempeñaron un papel fundamental en los movimientos independentistas de esta región. Estos movimientos desafiaron el orden colonial establecido y buscaban la creación de naciones independientes y soberanas. Tuvieron aspectos positivos, como la independencia y soberanía. La formación de los estados nacionales independentistas permitió a los países andinos, sobre todo, tener control sobre sus propios ideales, sobre sus propios destinos políticos, económicos, sociales, liberándolos del dominio español. Podían usar libremente su propia identidad incluso. Con respecto a la identidad nacional, la lucha por la independencia contribuyó a la construcción de una identidad nacional en los países andinos, fomentando un sentido de unidad y solidaridad entre los habitantes de estas naciones. El desarrollo de las instituciones. La creación de estados nacionales implicó el establecimiento de nuevas instituciones políticas, administrativas y legales que sentaron las bases para el funcionamiento de las sociedades modernas. Sin embargo, también hubo aspectos negativos, pues sí, como todo proceso independentista de un antes y un después, hubieron conflictos internos y divisiones. Esta formación de los estados nacionales en la región andina estuvo marcada por conflictos internos, disputas territoriales y divisiones éticas y sociales que persistieron de la independencia generando tensiones y enfrentamientos. También hubieron las desigualdades persistentes, las dependencias económicas. En algunos casos, la conformación de los estados nacionales no logró romper completamente con las estructuras económicas impuestas durante la colonia, lo que llevó a una persistencia de una dependencia económica extractivista y a la explotación de recursos naturales sin una idea de un desarrollo sostenible. Ahora, ¿de qué forma las acciones realizadas en aquella época repercuten en el sistema actual de los Andes? Sí, me hace acuerdo a los Andes todo el tiempo cuando regreso a ver este gran vestigio. ¡Wow! Qué gran identidad tenían que haber escondidos nuestros antepasados, nuestras
ancestros que lucharon por mantener eso. Entonces, en cuanto a la repercusión en el sistema de los Andes, las acciones realizadas en aquella época continúan influyendo en varios aspectos, en la identidad nacional por sobre todo. La lucha por la independencia y la formación de los estados nacionales contribuyeron a la construcción de la identidad nacional en los países andinos, que sigue siendo un elemento importante en la política y en la sociedad de la región. Los desafíos sociales y políticos. Muchos de los desafíos sociales y políticos que enfrentan los países andinos en la actualidad, como la desigualdad, la exclusión social, la corrupción y la inestabilidad política, tienen sus raíces en la historia colonial y en los procesos de dependencia y formación de los estados. Reportamos todo esto a estudios y me quedo con el recuerdo de este gran hermoso vestigio que encontramos aquí en la hacienda Las Violetas. Qué grandes vestigios que encontraron en la hacienda Las Violetas. Continuamos con nuestro reportaje de Sumac, Villa y Cuna. Y a continuación, una pieza musical y nos despedimos con ustedes luego de haber recibido esta gran información acerca de la conformación de los estados nacionales. Shuk Punja Kunama. Hasta otro día.